Primera a los Corintios 3, versículos del 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ya aquí, empezando el capítulo 3, que suponemos que quienes hicieron las divisiones de capítulos y versículos en la Biblia, aquí en este ya hicieron el capítulo 3 o marcaron esa división, porque Pablo ha terminado de hablar del contraste entre la sabiduría del hombre y la sabiduría divina. Sin embargo, no quiere decir que no tiene relación este tema, porque lo que quiere hacer Pablo hasta ahorita es establecer una idea. Pablo escribe a los Corintios por ser una iglesia con muchos dones, con muchos talentos, con mucha facilidad de palabra, pero aún así una iglesia inmadura. Y Pablo resalta que esa inmadurez viene como una consecuencia de seguir la madurez de los hombres, de basarse en sus capacidades, de basar la función de la iglesia en sus dones, descuidando la enseñanza bíblica. Y es la razón por la que ahora Pablo va a hablar de una inmadurez como consecuencia de no tomar en cuenta la sabiduría divina. Por eso el título de la predicación es Una iglesia sabia y madura. Pablo ha concluido que la sabiduría es un parámetro para saber si el hombre es gobernado por el Espíritu o si es gobernado por su naturaleza humana. ¿Quién nos gobierna, hermano? No, es que a mí me gobierna Dios. Ah, perfecto. Entonces me imagino que como a ti te gobierna Dios, conoces su palabra. Y como a ti te gobierna Dios diariamente o por lo menos recurrentemente, acudes a su palabra por consejo. Porque hay cierta corriente de cristianos, lo puedo decir entre comillas, que hasta dicen, es que no, la letra mata. Es que no, el mucho conocimiento envanece. Pues sí es cierto, están citando partes de la Biblia, pero sacadas de contexto. Entonces yo lo que hago es servir. Yo lo que hago es amar a Dios. Pero entonces aquí sería un parámetro para decir, entonces vas a ser un creyente inmaduro durante mucho tiempo porque no estás confiando en la palabra de Dios, porque no estás creyendo en la sabiduría divina. Aquí ese es un parámetro importante. ¿Cómo saber si somos hombres gobernados por el Espíritu o si somos gobernados por la naturaleza humana? Sencillo, ¿qué sabiduría estamos dejando crecer en nuestra vida? ¿Qué ideas, qué sabiduría estamos alimentando? El identificar qué sabiduría domina al hombre determina su madurez espiritual. Aquí en este caso era una iglesia muy trabajadora, una iglesia con miembros con muchos dones, con mucho conocimiento filosófico, con facilidad de palabra, posiblemente una iglesia muy numerosa por el lugar también en donde se encontraba, pero con poca sabiduría divina. Por lo tanto, independientemente de todo lo que nosotros pudiéramos denominar como bueno de la iglesia, porque qué bueno, ¿no? Ser una iglesia trabajadora. Qué bueno tener que los demás puedan tener ese concepto. Miren, los hermanos de la iglesia Manuel son hermanos muy trabajadores, es una iglesia muy trabajadora. Qué padre que los hermanos de la iglesia Manuel son hermanos que ejercitan sus dones espirituales. Qué bueno que los hermanos de la iglesia Manuel son hermanos que conocen mucho, que tienen incluso facilidad de palabra y que pueden explicar la palabra de Dios. Los hermanos de Manuel es una iglesia numerosa o una iglesia que está creciendo. Oye, ¿te has dado cuenta de que los hermanos de la iglesia Manuel también son unos hermanos bien chiples e inmaduros? Híjole, hermano, ay, nos darían en la torre.
¿De qué sirve iglesias maduras, digo, grandes, pero inmaduras espiritualmente? La causa de esa inmadurez es la que Pablo va a amonestar aquí. Es la que Pablo está amonestando. Pablo no está atacando la inmadurez como tal. Obviamente, la inmadurez no es buena. Debemos seguir madurando. Debemos seguir creciendo en Cristo. Y Pablo no está atacando la inmadurez, sino la causa de la inmadurez. Son inmaduros porque no son sabios en Cristo. Son inmaduros porque no han creído en el Evangelio completamente. Han creído en el Evangelio para salvación, pero no han creído en todas las demás verdades del Evangelio. Usted no puede amonestar a un niño por ser inmaduro. De hecho, pues al ser niños, nosotros que podemos ser tolerantes y poder decir, bueno, pues es que es un niño, o sea, ¿qué queremos? ¿Qué quiere? Ay, es que los niños corren mucho y están ahí y luego están corriendo y todo. Qué falta de respeto. Pues espérese, o sea, son niños. Yo lo veo en el ámbito de la educación, porque se cree en algunos grupos estudiantiles que el control de grupo va de la mano con el silencio de los alumnos. Es decir, entre más esté callado el grupo, el profe tiene un perfecto control de grupo. No, yo conozco excelentes maestros que usted entra al grupo y el grupo está activo, pero también a la vez el grupo está aprendiendo. Puedo poner como ejemplo un maestro que tuvo Lucas de música. Usted entraba al salón y decía, santo Dios, o sea, ¿qué estarán aprendiendo? O sea, se veía el despapalle, casi el tambor saltaba y uno jugando espadazos con la flauta, ¿verdad? Pero no, a la hora del recital de fin de ciclo, los niños ordenados, sentados, cada uno tocando su instrumento. Y es donde uno decía, aprendieron. Es lo que nosotros podemos ver, que la inmadurez va de la mano muchas veces con el ser infantil. No puedo amonestar a un niño para ser inmaduro. Le tengo que enseñar, lo tengo que ir moldeando para que vaya alcanzando madurez y en su momento, basado en esa madurez, tome decisiones adecuadas. Sabemos que se encuentra en un proceso de crecimiento. Por eso no le podemos, es que te voy a regañar porque no estás creciendo. No, o sea, tampoco pudiéramos nosotros ejercer eso. No puedo enojarme con un niño que no tiene mucho conocimiento en determinada área. O sea, imagínese, llego con Paulina, que ahorita está en segundo de primaria, va a pasar a tercero, y luego, Paulina, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Y luego, apenas estoy con las multiplicaciones. ¿Cómo que no tienes ese conocimiento? No, tampoco me puedo molestar con ella ni indignar, porque es con base en el crecimiento, en el desarrollo que ella va teniendo dentro de la misma escuela. Sabemos que se encuentra en un proceso de aprendizaje. Y no me refiero tampoco a tener cuestiones o expectativas demasiado altas que nosotros podemos esperar y tener sobre las personas, sino comprender que la vida cristiana es un crecimiento constante en madurez y santificación en Cristo. Por lo tanto, eso nos llevaría a primeramente ser tolerantes, ser pacientes en el proceso en el que cada uno de nosotros estamos pasando, pero también en algunos casos amonestar si no hemos estado madurando. Sí, yo lo he mencionado en ocasiones, el himno de algunas iglesias bautistas. Hay personas que se salen de una iglesia bautista y vuelven después de 10 años, después de 15 años, y el himno de las iglesias bautistas es, por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. ¿Y qué dice? Para que tú al volver no encuentres nada extraño. ¿Por qué menciono esto? Es inconcebible que un creyente en 10 años como creyente, en 15 años como creyente o hasta en 20 años como creyente siga siendo el mismo miembro inmaduro que cuando recibió a Cristo. Es inconcebible, porque nosotros que podemos ver a los niños que se encuentran aquí en la iglesia, y algunos podemos decir, caray, mira qué grandote, mira, ya tiene más cachete, mira, ya enflacó, mira, ya está dando el estirón. Son frases comunes, porque sabemos que están en un proceso de crecimiento, que el proceso de crecimiento es un proceso normal. Por lo tanto,
si un proceso de crecimiento se está interrumpiendo, ¿qué diríamos nosotros? Ahí hay algo que no está funcionando correctamente. Ahí hay algo que no está funcionando adecuadamente. ¿Qué sucedería, hermanos, si eso lo traspasamos a la cuestión de madurez en Cristo? Si es el mismo de hace 10 años, o sea, y no me refiero a que se cambie de nombre, ¿verdad? Pero si es el mismo de hace 10 años, si no ha madurado, si las mismas cuestiones lo siguen poniendo a temblar, si son los mismos temores, oiga, ahí hay algo. Ahí hay algo. ¿Qué está impidiendo que ese creyente no madure como debería de madurar? Entonces, aquí posiblemente no estamos hablando de una cuestión en cuanto a los dones, porque no vamos a hablar del servicio. No vamos a hablar de ciertas cuestiones de conocimiento en ciertas áreas funcionales de la iglesia. Estamos hablando de que el creyente se tiene que alimentar de la misma sabiduría divina para que la misma sabiduría divina sea lo que le proporcione esa madurez. En pocas palabras, es importante, hermano, que nosotros nos alimentemos del Evangelio de Cristo crucificado, como lo mencionó Pablo al principio, todos los días. Cuando usted le preguntan, oiga hermano, o le dice, oiga hermano, lo invito a comer. Usted no me dice, no, gracias hermano, ya comí ayer. ¿Verdad? No, gracias, ya comí. No, gracias. Porque sabemos incluso que el alimento es importante. Por eso no me refiero a ciertas cuestiones de expectativas. Nuevamente lo repito, comprender que la vida cristiana es un crecimiento constante en madurez y santificación en Cristo. Y en eso radica la amonestación que Pablo va a tener con la iglesia en Corinto en estos primeros versículos. La iglesia estaba compuesta por niños espirituales. Versículos del 1 al 4. Que aquí va a ser una advertencia para no ser niños espirituales. Versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y aquí Pablo está utilizando el término carnales para hacer una referencia a esa característica principal, la inmadurez espiritual. Porque nuevamente, este no es el pasaje, porque algunos mencionan de que existe el hombre natural, el cristiano espiritual, pero hay un término medio. Hay un término medio, el cristiano carnal. Y luego mencionan, pues ¿cómo que el cristiano carnal? Sí, es ese que ha sido salvo, pero que vive como hombre natural. Mi primer pregunta, como ustedes ya saben, ¿existe? ¿Existe? Y no estoy hablando que al momento de uno ser creyente, de ser justificado, así se quede. Porque entonces estaríamos diciendo que si no ha madurado y si no ha crecido, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Ahí estaríamos hablando de que preguntándonos por qué la persona no está creciendo. Entonces aquí no es el fundamento del cristiano carnal, pero sí es el fundamento de que como creyentes podemos ser inmaduros espiritualmente. Tarde o temprano, la madurez traerá sus frutos, o tarde o temprano, la inmadurez también traerá sus conflictos. Debemos de tener cuidado de no confundir madurez con capacidad, con aptitudes o con intelecto. Ah, mira cómo es maduro, porque sabe mucho. No, la madurez no quiere decir que sepa mucho. La madurez se va a indicar con el qué hace con ese conocimiento, cómo utiliza los recursos que tiene. Ustedes me han escuchado este ejemplo de hablando con padres de familia. Los padres de familia reconocen las virtudes de sus hijos. Dicen, es que, ay, profe, es tan inteligente, es que sabe tanto. Y mi respuesta es,
es que aquí no es la inteligencia no es el conflicto, Señor. Señor, aquí la inteligencia no es el conflicto, aquí el conflicto es la inmadurez. Que su hijo no sabe identificar los tiempos para cada cosa y quiere durante todo el semestre se la quiere pasar peloteando y resulta que la última semana del semestre lo quiere salvar y ahora sí ponerse las pilas, ponerse a estudiar. No, su hijo es inmaduro porque no ha identificado los tiempos para cada cosa. No ha identificado que el tiempo de clase es un tiempo para aprender y el receso es un tiempo para jugar. Pero su hijo ha hecho de receso toda su vida y las últimas 2 semanas del semestre, ahora sí, todo lo quiere hacer salón de clases. Y en eso radica la inmadurez, el mal uso de los recursos. Por eso, no confundamos madurez con capacidad, con aptitudes, con intelecto. Más bien, identificar qué es lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. En este caso, ¿cómo responde la iglesia a la palabra de Dios? ¿Qué hará un creyente inmaduro con la gracia? ¿Y qué hará un creyente maduro con la gracia de Dios? ¿Qué hacemos con los atributos de Dios? ¿Cómo utilizamos lo que nosotros conocemos de Dios y cómo utilizamos la relación con Dios? De hecho, las relaciones marcan un parámetro importante para conocer nuestra madurez. Los que nosotros aquí tenemos hijos, podemos darnos cuenta de la madurez de nuestros hijos también conforme a la relación que nosotros tenemos. Entre más inmaduros estén, más van a necesitar de nosotros. ¿Y cómo saber que nuestros hijos están madurando? Porque incluso llega un momento en el que ahora ellos son los que nos auxilian a nosotros. Los que ahora nosotros vamos a ser los que estamos en ese proceso de decrecimiento. Ya esa campana normal, la campana de Gauss, ya nosotros llegamos a un punto de plenitud y vamos donde ya el vigor, la fortaleza, las energías van decreciendo. Comenzamos usando pañales y terminamos usando pañales. Pero ¿cómo podemos ver cierto proceso de crecimiento y de madurez en nuestros hijos? Porque cuando nosotros vamos decreciendo, ahora es cuando ellos nos auxilian a nosotros. Ya no nos piden, ya no nos quitan, ahora aportan. Ahora los recursos que ellos tienen los utilizan para nosotros. Eso es algo importante en cuanto al conocimiento de una relación que nosotros podemos ver con alguien. Pregunta, obviamente Dios nunca va a decrecer. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? En nuestras oraciones, ¿cómo manifestamos nuestra relación con Dios? Niño inmaduro, dame. Adulto maduro, toma, aquí está. Esto te puede servir. Pensé en ti. Aquí está esto. ¿Qué necesitas? Cambiamos de un dame a un que necesitas. Cambiamos de un quiero a un ¿cuál es tu voluntad o cómo puedo apoyarte? Cambiamos de un quiero y dame a un oye, ¿me puedes ayudar en esto? Necesito un consejo. Tú que ya pasaste por esta área, papá. Tú que ya conoces esto, mamá. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo es nuestra relación con Dios marcando esos parámetros? ¿Cómo son nuestras oraciones incluso marcando esos parámetros? La iglesia en Corinto era una iglesia que obedecía a sus impulsos, sus emociones, en lugar de obedecer a Dios. Es de mucho valor, obviamente, que Pablo se dirija a ellos como hermanos, porque es lo que dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos. Esto quiere decir de que Pablo no los consideraba ajenos a la fe. Síntoma de la madurez de Pablo. Porque Pablo no está diciendo que no son creyentes, o Pablo no está haciendo una referencia a que no tienen salvación. Como en ocasiones nosotros podemos ser muy lastimosos con alguien. Hombre, ese ni cristiano ha de ser. Bueno, posiblemente sea de ser cristiano, esperemos, pero que sea un cristiano inmaduro que en su momento alcance la madurez. Pablo no los consideraba ajenos a la fe. Al contrario, porque Pablo dice
Sí les dice niños, pero les dice niños en Cristo. Ok, estaban en Cristo, eran salvos. ¿Cuál es el conflicto? Aquí el conflicto no es la salvación, aquí el conflicto es la inmadurez. Por eso reafirma que el contacto que ha tenido con ellos le ha dado a conocer que a pesar de tener acceso a la sabiduría divina, no la han aprovechado. Por tanto, son espiritualmente inmaduros. Por eso no los reprende por ser de carne. No pude hablaros espirituales, sino como a carnales. Son niños en Cristo. No los está diciendo, son un montón de pecadores, de viles pecadores. No, les está diciendo, di a beber leche y no vianda. ¿Qué les está diciendo? ¿Cuál está haciendo el énfasis? No aprovecharon el alimento espiritual. Por eso le comento, no los está amonestando por ser inmaduros. Los está amonestando porque no están aprovechando los recursos divinos. No están aprovechando el evangelio, no están aprovechando el conocimiento, la sabiduría que viene de Dios. Por eso, sí reafirma que son hermanos, sí reafirma que están en Cristo, pero que no están aprovechando los recursos. No los reprende por ser de carne, los reprende por ser niños. Son creyentes salvos, miembros de la Iglesia Universal de Cristo, con conocimiento, que tienen dones espirituales, pero inmaduros. Tan inmaduros que aquí Pablo los cataloga como niños en Cristo. Y son comentarios que hasta nosotros en ocasiones hacemos, no necesariamente de una iglesia, pero personalmente, en ocasiones cuando dicen, ¿y fulano por qué conflictos en el trabajo? ¿Y qué hizo fulano? Yo menciono, agarró su bici y se fue. Agarró sus colores y su cuadernito para colorear y se fue. ¿Qué estoy dando qué estoy dando a entender en este comentario? Que el conflicto fue la inmadurez. No estamos hablando de capacidad, estamos hablando precisamente de esto, falta de madurez. Por eso, hermano, debemos de tener cuidado, porque la falta de madurez divide más que la falta de recursos. La falta de madurez lastima más que la falta de recursos. De hecho, la mayoría de las dificultades entre los cristianos no es por carencia de bendiciones, más bien es porque en nuestra inmadurez no aprovechamos las bendiciones de Dios. O sea, muchas veces podemos decir, híjole, tenemos carencia de tal cosa. Como quiera lo hacemos, ¿no? Pongo como ejemplo la cuestión de iglesias donde no tienen personas que toquen en la alabanza. Es que no hay personas que toquen en la alabanza, pues como quiera le hacemos. Podemos leer salmos, podemos poner videos en YouTube que tengan así como tipo karaoke, que sean himnos, cantos que contengan la letra, y como quiera le hacemos cuando no tenemos recursos. Hermano, no hay recursos para tal cosa y tenemos esta necesidad. Pues hermano, como quiera le hacemos, hacemos una actividad, juntamos, vendemos algo. Y eso sirve incluso hasta para reforzar el mismo trabajo de la iglesia. Pero cuando hay inmadurez, por eso lo comento y lo repito, la mayoría de las dificultades no es por la carencia de bendiciones, más bien es porque en nuestra inmadurez no aprovechamos esas bendiciones. ¿Qué pasa cuando no hay madurez y no hay recursos? Nos ponemos las pilas. Nos ponemos las pilas, decimos, ok, por este momento me niego tal bendición o tal comodidad y trabajamos. Y lo hacemos. La madurez en Cristo nos lleva a comprender que todo lo que Dios nos ha dado es para servicio y para beneficio de otros. Aquí ya no es, voy a la iglesia a que me den, Incluso, de hecho, eso lo podemos ver nosotros en muchos cantos de alabanza contemporánea. Dios, me has dado, gracias Dios porque me bendices, todo centrado en el hombre. Analice ciertos cantos. Me diste paz, estoy tranquilo, estoy pleno. ¿Son bendiciones? Sí, son bendiciones.
Pero la alabanza no se centra, hermano, en lo que nosotros recibimos de Dios. La alabanza se centra en reconocer los atributos de Dios. Por lo tanto, si esa alabanza se centra en nosotros, no es alabanza. No lo es. Y muchas veces en esa inmadurez no reconocemos reconocemos esas bendiciones de Dios, pero ¿de qué serviría si no estamos conscientes de quién es Él? Los hermanos en Corinto habían recibido el Espíritu, manifestaciones del Espíritu como son los dones espirituales, pero su vida no lo reflejaba. Un ejemplo que Pablo menciona es la participación en esos partidos dentro de la iglesia. No demostraban la madurez espiritual, sino solamente su infantilismo expresando los deseos de la carne. Ay, no, es que yo soy de Pablo. Ay, no, yo soy de Apolos. ¿Por qué Pablo no? Porque mira, Pablo acaba de escribir que Pablo no era elocuente, Pablo no utilizó otros argumentos. En cambio, cuando Apolos predica, Apolos pone dramas, pone esto, pone el otro, y pone actividades en serio que son bien padres, o sea, hasta se viste de payaso y todo eso. Entonces estamos bien atentos. Comento eso porque muchas veces ese es el parámetro de mucha gente para saber si el predicador es bueno o no, dejando de lado el contenido bíblico. Por eso, aquí Pablo les dice, o sea, son niños en Cristo. Oye, Pablo, pero ¿te has fijado? Tenemos dones espirituales y somos bien trabajadores. Sí, pero tienen celos, tienen contiendas. ¿No han leído la carta a los Gálatas? Les preguntaría a Pablo. Sí, ya la leímos. Ah, vayan a la parte del fruto de la carne, de la obra de la carne. Ese es el detalle. Aquí es lo que les hace ver esas disensiones y esas contiendas. ¿Qué son? Obra de la carne. Y cuando obra la carne, por consecuencia, es porque no estamos alimentando el espíritu. La obra de la carne viene como consecuencia de estar alimentando la sabiduría humana, que Santiago nos dice que esa sabiduría es animal, es diabólica y provoca separación. Pablo solo puede hablarles como a niños y utiliza esta metáfora para cualquier ser humano, una metáfora normal para cualquier ser humano, incluso hasta para los animales. Os di a beber leche y no alimento sólido. Lo que Pablo da a entender es de que ellos deliberadamente rechazaron la sabiduría de Dios. Por eso eran espirituales, por eso no eran espirituales. Rechazaron la sabiduría de Dios, por eso no crecían en madurez. Pablo dice en el versículo 6, hablamos sabiduría, en el versículo 6 del capítulo anterior, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, por eso, hermano, no podemos vivir de mensajes que únicamente satisfacen los sentidos, de que únicamente nos hacen sentir momentáneamente bien. Ándele, hermano, échele ganas. Ándele, hermano, las palmaditas en la espalda. Ándele, hermano, todos los días, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, tiene que haber exhortaciones, pasajes que nos hagan estudiar, que nos lleven a Dios en oración para que Dios nos indique qué es lo que quiere de nosotros. Como dice también en el hecho de los misterios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermano, ¿cómo también podemos nosotros saber si hemos estado madurando o si estamos madurando en Cristo? Pues también podemos identificar cuáles son los tipos de mensajes que nos gustan. ¿Cuáles son el contenido bíblico que incluso nosotros comúnmente estudiamos? La expresión leche se refiere a la predicación original del Evangelio, a la palabra de la cruz, y no porque no sea importante, es de suma importancia, sino más bien a lo básico.
No quiere decir de que menospreciemos el sacrificio de Cristo, pero no siempre vamos a poder, hermano, estudiar. Ay, es que eres salvo y Dios te quiere dar salvación. ¿Quién quiere estar en el cielo? Hermano, ¿quién quiere ahorita estar con Cristo eternamente? No, si se fija, no es el mensaje, aunque es la base del mensaje, no es el mensaje común. Llevamos siempre a la gente a la salvación en Cristo, pero también la tenemos que llevar a la madurez en Cristo. La expresión leche, lo vuelvo a repetir, una predicación original, no por falta de importancia, sino por lo básico que es, porque de ahí comienza todo. ¿Con qué alimento comienza a crecer el niño? ¿Cuál es el primer alimento que todo bebé empieza a consumir? La leche. La leche. De hecho, para algunos, el ser humano es una especie medio extraña, porque es la única especie que consume leche después de la etapa de ser amamantado, y luego lo peor de todo, que ni siquiera es de su especie. ¿De verdad? O sea, imagínense lo curioso. Estamos aquí y a la hora del break, hermano, la semana que entra vamos a poner ahí unas teteras para el que quiera leche. Así hay unos que dicen, parecen becerros, ¿verdad? Porque en vez de agua se van y se prenden del galón de leche. Pero no es el alimento común en su totalidad. Y uno de los indicios de saber si el niño está creciendo, si está madurando correctamente físicamente, es porque conforme va pasando el tiempo, se va alimentando cada vez de cosas más sólidas, cada vez de alimentos con más nutrientes. Alimento sólido es una sabiduría más profunda, de la cual Pablo nos ha hablado anteriormente cuando hablamos de comprender los misterios de Dios. Hay pasajes, hermano, que se van a comprender y que los vamos a entender estudiando otros pasajes. Y no en primera instancia cuando los leemos y decimos, ay caray, este pasaje está fuerte. Y a veces es necesario que estudiemos varias veces el mismo pasaje, o en ocasiones es necesario que estudiemos hasta varias veces o escuchemos varias veces una predicación, porque decimos, el contenido fue duro, el contenido incluso fue pesado y es necesario volver a releer. Aquí, por su inmadurez, los corintios no estaban en condiciones de estar recibiendo alimento sólido y corrían el riesgo de desviarse. Llega un tiempo en el que el cuerpo va a necesitar nutrientes proporcionados por alimentos que son más difíciles de digerir, y el cuerpo se tiene que acostumbrar poco a poco para considerar esos nutrientes. Esto quiere decir, hermano, de que tenemos que empezar a estudiar poco a poco todas las verdades que la palabra de Dios nos dice, y tenerlas que estudiar a la luz de la misma Biblia, porque algunas de ellas van a ser difíciles de digerir. Por eso a veces uno en primera instancia no le dice a un nuevo creyente, estudia el libro de Daniel. No, hombre. No le dice al creyente, ¿sabes qué? Vete a Apocalipsis, vete a Ezequiel. Ay, caray, no. No, nos vamos a pasajes, nos vamos a los evangelios, nos vamos a los salmos, y aún así hay salmos. Hay pasajes dentro de los evangelios que es necesario estudiarlos con el auxilio de alguien. Por lo mismo, por la inmadurez espiritual. Un creyente desnutrido será un creyente inmaduro y un creyente inestable. Pablo, en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, habla de creyentes que son llevados por diferentes vientos de doctrina, porque no crecen en el conocimiento bíblico, porque no crecen en el conocimiento de Cristo. Podemos decir que la inmadurez en Cristo se refleja por medio de la inestabilidad, la falta de comprensión y la falta de obediencia en la enseñanza bíblica. ¿Qué tan inestables hemos sido? ¿Qué verdades bíblicas nos faltan de comprender, pero que también qué tan desobedientes somos a la palabra de Dios? Esos son reflejos de la madurez o incluso de la inmadurez. Porque hay personas que pueden recibir la palabra pero no aceptarla.
Y si no la aceptan, no la van a practicar, por lo tanto no la van a obedecer. El infantilismo lleva al creyente a un punto de quiebre, de desconfianza y de un cuestionamiento de la voluntad de Dios cuando vienen las pruebas. ¿Por qué los creyentes de la iglesia primitiva, cuando viene la persecución, fueron creyentes que se mantuvieron fieles? Porque eran maduros, porque estaban alimentados con la palabra. Porque ahora vemos diferentes corrientes, hermanos que brincan de verdad en verdad, si no andan brincando de iglesia en iglesia, inestabilidades, ay, viene un problema, ay, no, ya se debilitó mi fe. No, es que no se debilitó tu fe, más bien el problema puso en evidencia que eres inmaduro. ¿Por qué? El infantilismo lleva a ese creyente a la desconfianza y al cuestionamiento de la voluntad de Dios. Pablo en el versículo 3 describe más efectivamente que la expresión de la inmadurez son, en este caso, la contienda y el partidismo, como parte del fruto, de la obra de la carne. Un indicador de egoísmo y de falta de sometimiento a Dios. Al terminar el versículo 2, Pablo le dice, no eran capaces, pero todavía siguen sin ser capaces. Expresa que deseaba que la iglesia en Corinto avanzara en su madurez, pero eran niños que Pablo había dejado todavía antes de su partida en Éfeso. Es como si Pablo Pablo se va y luego, así como los filtros esos que hay en Instagram y en las diferentes aplicaciones, Pablo lo sigue viendo y luego, oiga, siguen teniendo la cara de bebé. ¿Qué ha pasado? No han madurado. Están grandotes, crecieron, pero siguen inmaduros. Todavía no son capaces. Porque aquí, fíjese, muchas veces se comete el error de que pensamos que para madurar tenemos que cambiar los aspectos externos. Aquí Pablo no les está diciendo dejen de pecar. Aquí Pablo no les está diciendo no se peleen. Aquí Pablo está atacando la inmadurez, pero les hace ver que se tienen que refugiar en Dios. Les hace ver con el antecedente del capítulo 2 de que tienen que acudir a la sabiduría divina que viene en la palabra, que tienen que ir al Cristo crucificado, porque cometeríamos un error si decimos, hermano, es que usted es un inmaduro y está pecando. ¿Sabe qué? Deje de pecar. No. Hermano, usted si está siendo inmaduro, si no estamos creciendo en Cristo, hermano, lo que necesitamos es ir a Cristo. Necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios, recibirla y practicarla. Por eso, eran los mismos niños que había dejado. La salvación claramente es una bendición incomparable que viene por medio de Cristo. La iglesia pero tampoco la iglesia debe perderse la bendición de la madurez. La salvación es una bendición incomparable, pero la iglesia no debe perderse la bendición de la madurez, ahora como consecuencia del alimento espiritual que recibimos, y me atrevo a decirlo diariamente. Diariamente. Oiga, pastor, pero diariamente predica. Si quiere, hasta diariamente le puedo predicar. Pero qué maravilloso sería que también usted aprendiera a hacerse su alimento. Qué maravilloso sería eso. Que cada uno de nosotros nos alimentemos con la palabra de Dios diariamente. Un niño siempre espera recibir, pero no bendice con lo que tiene. No da fruto y su inmadurez lo incapacita para bendecir y dar. Aquí el conflicto no es la falta de salvación, aquí es la inmadurez. Que en la inmadurez, la iglesia en Éfeso no bendice con lo que tiene. Una iglesia con muchos dones, con muchas capacidades, que sirve mucho, pero que no da fruto por su inmadurez. Inmadurez que se veía reflejada en el carácter. Nuevamente, no es cuestión de activismo, no era cuestión de agenda, de aptitudes, de conocimiento, de dones. Inmadurez reflejada por medio del carácter. Tanto así que se peleaban, creaban contiendas, porque si uno era de Pablo o si otro era de Apolos. Un comentario bíblico dice
El ambiente de la ciudad de Corinto alimentaba este espíritu de división, ya que las distintas escuelas de filosofía de Grecia solían resaltar la importancia de los fundadores y los líderes de sus organizaciones. Pablo se percata de que el espíritu partidista iba de la mano con la egocéntrica sabiduría humana que no es afín con la mente de Cristo. Les está diciendo a los corintios, son inmaduros porque no tienen la mente de Cristo. Y no tienen la mente de Cristo porque se están alimentando únicamente de lechita espiritual, porque no están dejando su sabiduría humana. Y por lo tanto, no van a crecer, sí son salvos, pero no van a crecer, y qué terrible que no den fruto. Qué terrible que Dios no dé fruto en ustedes a causa de que ustedes lo están conociendo y están creciendo en sabiduría. Ahora en este partidismo, Pablo menciona dos nombres. En el capítulo 1, versículo 12, Pablo menciona 4. Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero aquí únicamente Pablo está haciendo referencia a Apolos y a él mismo. Algunos mencionan que una de las razones es porque Pablo nunca cuestionaba Apolos nunca cuestionó el apostolado de Pablo. Y era sabido que anteriormente ya había habido un conflicto entre Pablo y Pedro. Imagínense, si Pablo decía, es que unos son de Apolos y otros de Pedro, no hombre, iba a hacer crecer más el problema, porque, sí es cierto, Pedro se peleó con Pablo. No, pues entonces yo ya no voy a ser ni de Apolos ni de Pedro. Digo, ni de Apolos ni de Pablo, soy de Pedro. No, pues yo soy de Apolos. No, pues yo soy de todos menos de Pablo. Así que voy a estudiar a Pedro, voy a estudiar a Pablo, a Apolos, pero con que no estudie a Pablo. Oiga, y Pablo diciéndole, ya dejen esas niñerías. Ya dejen eso. Aquí, por cuestión de prudencia, pudiéramos decirlo, Pablo no lo aborda, sabiendo que y sabiamente no se centra en argumentos, en personalidades, sino en el problema de raíz de la iglesia en Corinto. Son carnales porque son inmaduros. Y lo mencioné. La vida en Cristo, y aunque somos salvos, es una vida que nos lleva recurrentemente a la madurez y a la confianza en nuestro Dios. No solamente es cuestión de ser salvos, de ir creciendo, de ir madurando. ¿Por qué, hermano? Porque conforme vamos avanzando también incluso en nuestra vida cristiana, vamos recibiendo pruebas. Vamos recibiendo pruebas. ¿Qué es lo que nos va a capacitar para seguir firmes en Cristo? Obviamente la madurez. Yo sé que nosotros en ocasiones cuando escuchamos a un niño llorar y el niño nos explica la razón por la cual llora, yo sé que nosotros como adultos le podemos decir al niño, ¿por eso lloras? No, hombre, ahora cuando te enfrentes al SAT. No, hombre, ya te quiero ver cuando crezcas y tengas que pagar impuestos. Es conforme a su madurez. Es conforme a la nuestra también. Hermano, menciono esto porque no estamos exentos de situaciones que nos hagan flaquear. No estamos exentos de discusiones, no estamos exentos de peleas, no estamos exentos de dificultades. ¿Qué es lo que provocará que sigamos firmes? A pesar de malas circunstancias, a pesar de malas decisiones, a pesar de enfermedades, a pesar de adversidades. ¿Qué es lo que provoca que un creyente siga firme? Su madurez en Cristo. Y esa es la invitación que Pablo le está haciendo aquí a la iglesia. Maduren, pero son inmaduros porque siguen confiando en su sabiduría humana. Son inmaduros porque aunque han creído en el mensaje de la cruz, siguen ustedes alimentando sus ideas. Desmenucen los misterios de Cristo. Hablen sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablen sabiduría para que incluso alcancen madurez.
Por eso, hermano, es una exhortación que cada uno de nosotros en su medida necesita. Cada uno. Porque aquí todos estamos en esta lucha contra la inmadurez cristiana. Todos. No hay uno que diga, no hay ninguno que diga soy totalmente maduro. Le comenté hace tiempo un podcast de un hermano argentino, un hermano filósofo cristiano argentino, Salvador de Lutri. El hermano dice, termina el podcast diciendo, aún aquí yo a mis 70 años sigo batallando con ciertas cosas. Y uno, órale, yo a ese cuate lo veo como una eminencia tremenda. Pero él reconociendo que hay áreas en las que todavía es inmaduro, en las que todavía necesita de Cristo, porque esto es algo, hermano, en lo que todos nos enfrentamos. Por lo tanto, a medida que vamos necesitando de Cristo, alimentémonos de Cristo. Y eso es siempre. Pero algo debe de quedar claro, no nos podemos quedar igual. No nos podemos quedar igual. No puedo seguir siendo el mismo Alfonso inmaduro de hace 15 años, de hace 10 años, pero tampoco puedo seguir siendo el mismo Alfonso inmaduro de hace un año, de hace medio año. No. Tenemos que seguir creciendo en madurez en Cristo. Versículos del 5 al 9. Las bendiciones de Dios son para provecho de la misma iglesia. Otra de las consecuencias de la inmadurez es que utilizamos a Dios, utilizamos a la iglesia para satisfacernos nosotros. Hermano, el mensaje, la alabanza, lo que hacemos como iglesia es para que usted crezca en Cristo. No es para que usted venga y diga, no hombre, me la pasé bomba, me la pasé muy padre. Disfrutamos, platicamos, entre nosotros disfrutamos esos momentos, pero son añadiduras. Son bendiciones que Dios establece. Lo principal es crecer en Cristo. Lo principal es venir y conocer a Dios y que Dios se desarrolle en nosotros. Dice Pablo, versículos del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tarde o temprano, el egoísmo traerá como consecuencia, competencia, división y separación. El egoísmo, tarde o temprano. La inmadurez de los hermanos en Corinto los condujo a la idea de que entre los apóstoles había una competencia. Y ellos empezaron a ver una competencia y a generar una competencia donde no había. Y en lugar de haber una rivalidad, Pablo y Apolos sabían de que los dos eran siervos del mismo Señor. Hermano, pues obviamente no puede haber rivalidades. Usted ve, ¿qué sucede si usted ve un cuerpo que una mano hace otra y la mano trata de hacer otra cosa? O sea, de hecho hasta es prácticamente imposible. Cuando el cuerpo está enfocado en algo, todos sus miembros están enfocados en que el cuerpo haga lo mismo. A lo mejor cada uno está haciendo algo diferente. Lo pongo como ejemplo lo que nosotros ahorita estamos haciendo. ¿Qué sucede? Ahorita mis piernas están haciendo un esfuerzo para mantenerme parado en un mismo lugar. Estoy tratando de explicar, los brazos se mueven, pero no se mueven como si estuviera tocando la guitarra, ¿verdad? Mientras estoy explicando. Miren, estoy explicando, llego como si estoy tocando la batería. No, todo está enfocado en lo mismo. De la misma manera usted está sentado tratando de estar concentrado. Y todo lo que está haciendo usted, digo haciendo porque unos dicen, pues si no está haciendo nada. No, ¿cómo no? Todo el cuerpo está enfocado haciendo algo, manteniendo algo para que usted escuche. Imagínese el gran conflicto
si nuestro cuerpo ahorita quisiera otra cosa? Ya me quiero ir, o ya quiero hacer esto, o ya quiero hacer lo otro. ¿Sabes qué, Alfonso? Ya deja de predicar, ya córtale. No, no estamos, o espero, ¿verdad?, que no estemos en ese conflicto. Porque cuando el cuerpo o las decisiones se encuentran divididas, vamos a comprometer no solamente una parte del cuerpo, vamos a comprometer otras partes del mismo cuerpo. Supongamos que un brazo está haciendo una cosa, el cuerpo está haciendo una cosa, pero el brazo quiere hacer otra. El brazo no solamente se compone de un solo órgano, se compone de varios y va a comprometer otras partes del cuerpo. Pongo este ejemplo porque este partidismo que posiblemente algunas personas empezaron a hacer comprometía a otros creyentes. ¿De qué se trataba? ¿De seguir a Apolos? ¿De seguir a Pablo? No, de reconocer que tanto Pablo como Apolos nos llevaban a una madurez en Cristo. Eso es lo que nos tenemos que fijar nosotros como congregación. Y lo importante aquí era que los apóstoles, como la misma iglesia, fueran fieles a la tarea encomendada. En este caso, la predicación del Evangelio, por la cual Corinto llegó a creer. Los apóstoles, al igual que la iglesia, cumplían con su función según el llamamiento y los dones de Dios. Por eso Pablo lo ejemplifica en el versículo 6. Yo planté y Apolos regó. Cada uno tiene diferente función, pero todos cumplimos el mismo objetivo: que Cristo sea glorificado. Independientemente de la función, todos cumplimos el mismo objetivo. Y Pablo describe la tarea de cada uno utilizando como ejemplo la agricultura. Yo planté y Apolos regó. Y pudiéramos ver que si Pablo tuviera la oportunidad de explicarlo un poco más, o incluso nosotros, ¿qué sucede si alguien planta una semilla y no la riega? ¿Y qué sucede si alguien riega donde no hay semilla? Pues, ¿qué pasa? Nada. ¿Y qué está haciendo ver aquí Pablo? Dejen de pelearse, somos siervos de un mismo Señor. Yo planté en su momento porque yo fui a llevar el mensaje. Pero no pueden decir que ustedes son de Pablo, porque yo ya no voy a regresar. Ustedes comprendan que yo prediqué el mensaje y ustedes comprendan que Apolos ahorita se encuentra complementando el mismo mensaje que yo ya prediqué. Es como si Pablo estuviera diciendo: hagan caso a Apolos, porque el mensaje de Apolos concuerda con el mensaje que yo prediqué. Pero lo principal, yo planté, Apolos regó. Y lo que resalta Pablo es: el crecimiento lo ha dado Dios. En cuestión de agricultura, los agricultores solamente pueden hacer una parte de la cosecha. Ponen la semilla en un lugar, riegan la semilla. En ese tiempo se esperaba todavía la lluvia, pero ya se regaba, ya había procesos para regar. Pero la función del que planta, la función del que riega, es una función totalmente limitada. Totalmente limitada. Porque puede obrar Pablo y puede obrar Apolos, pero si Dios no obra, no habrá fruto. Es lo que les está diciendo Pablo a los corintios. O sea, lo esencial no soy yo, lo esencial no es Apolos. Nosotros podemos regar y nosotros podemos plantar, pero si Dios no da el crecimiento, no hay fruto. No se trata de partidismos, se trata de Dios. Pablo hace énfasis en el papel que él y Apolos tienen como siervos, con una labor totalmente limitada. Pablo indica que él mismo había sembrado el evangelio entre los corintios y que después Pablo llegó a regar o suplir las cosas necesarias para que la semilla fructificara. Son cosas que en la fe, hermano, van a ser imprescindibles. Creo que nosotros también agradecemos a alguien que nos haya predicado el evangelio,
pero también agradecemos la oportunidad que tenemos de madurar. Agradecemos la oportunidad que tenemos también de ser alimentados para madurar. Es trabajo no de la misma persona, pero es trabajo que Dios permite. Y si estamos creciendo, Dios es el que se lleva la honra y la gloria. Eso es lo principal. No pueden faltar ninguna de las dos, pero Dios es esencial. Dios es esencial. Tiene que haber quien predique, tiene que haber quien enseñe las implicaciones del Evangelio. Si falta una de las dos, no hay cosecha. Pero si no falta Dios, si falta Dios, no hay fruto. Necesitamos a Dios para que nuestras vidas fructifiquen. Necesitamos el Evangelio, necesitamos la enseñanza del Evangelio para que nuestra vida dé fruto en Cristo. Los corintios, basados en su razonamiento humano, veían al hombre. Basados en su razonamiento humano, unos veían a Pablo, basados en su razonamiento humano, otros veían a Apolos. ¿Cuál era el objetivo? Que vieran que la obra era de Dios, independientemente de Pablo, independientemente de Apolos. Pablo quiere conducirlos a que vean esa obra de Dios únicamente. Una de las expresiones de inmadurez es ver y darle importancia excesiva a lo que el hombre hace, olvidando que en la iglesia y en el corazón del hombre, quien debe de obrar es Dios. No soy yo, hermano, no es usted, no son los predicadores que podemos invitar, no son lo que nosotros realizamos, es lo que Dios hace en su vida, en su crecimiento espiritual. Como iglesia, nuestra labor es dejar que Dios haga por medio de la madurez en su sabiduría, en su palabra, para que Él sea el que dé fruto. Nos compete plantar y regar la semilla de la predicación del Evangelio, pero Dios es quien da el crecimiento. Y el fruto vendrá cuando los siervos cumplamos en obediencia y dejemos el resultado en manos de Dios. Refiriéndome a siervo como usted, como cada uno de nosotros. Ese resultado, esa madurez, ese crecimiento será cuando cumplamos en obediencia y dejemos ese resultado en manos de Dios. Sin dejar de lado que cada uno responde delante de Dios por su trabajo. El servicio lo valora el Señor. Por eso no se debe considerar el ministerio ni los dones como algo nuestro, ni como algo para sacar ganancias personales. Por eso Pablo menciona en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Va a haber una recompensa, no para salvación. Más adelante Pablo nos va a hablar de esa recompensa, que nuestras obras van a ser puestas a fuego. Y basado en esa obra, lo que se ha puesto a fuego, pues ¿qué se va a quemar? La hoja, el heno, la hojarasca. Y va a perdurar el oro, ejemplificándolo así. Hay una recompensa, hermano, sí. Hay un galardón, por supuesto que sí. Pero todo esto no es por propiedad nuestra. Incluso esos galardones van a ser para retribuirlos nuevamente a Dios. Dios, si tengo este galardón, si pude hacer esto, es por ti, tómalo, es tuyo, nuevamente, porque no va a ser para nosotros. Hermano, lo que tenemos aquí en la iglesia, los dones que cada uno de nosotros tenemos, las aptitudes, las habilidades, no es para que le saquemos una ganancia personal, no son propiedad nuestra, son de Dios y ejerzámoslos para el crecimiento de la iglesia. Pablo y Apolos, así como nosotros, recibiremos una recompensa por nuestra labor. Lo importante de este versículo es la idea de la igualdad entre obreros, porque es lo que dice Pablo. Aunque dice que ni él ni Apolos era nada, la intención cuando dice que no son nada es reafirmar que Dios es el todo. Pero cuando expresa de que son iguales en su labor a favor del Evangelio y de la iglesia, tiene que ver con que no hay ninguna distinción. Ningún creyente es más que otro.
Ningún creyente debe tener una posición de poder o de enseñorearse de su posición para creerse más que otro. En los obreros cristianos no existe jerarquía entre siervos. Todos estamos en calidad de siervos, tenemos el mismo valor delante de Dios. Por lo tanto, la recompensa no es por la jerarquía, no es por el puesto, es por la labor efectuada. Es lo que está diciendo aquí. Pablo no está diciendo los maestros, los misioneros, los llamados a esto son los que van a obtener más. No, cada uno será recompensado conforme a su labor. Por eso recalca la unidad de la iglesia al terminar en el versículo 9 diciendo, porque nosotros, iglesia en Corinto, yo, Pablo, nosotros, ¿qué somos? Colaboradores de Dios. Trabajamos con Dios. Trabajamos bajo la influencia del poder de Dios. ¿Y qué dice? Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nuestro trabajo no es tan importante como la obra que Dios hace. Más bien, lo que confirma aquí es la idea de que Pablo y Apolos trabajan conjuntamente para Dios, como la misma iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Trabajar para Dios, hacer lo que Dios hace, obedecer a Dios. Es importante reconocer que Pablo, así como aplica esa metáfora de la agricultura, ahora la aplica en la cuestión de la arquitectura. Sois labranza, pero también sois edificio. Algunos la han interpretado, somos un edificio, Dios está construyendo. Pudiéramos, si me permite decirlo, pudiéramos alegorizar esa idea. Somos un edificio en el que Dios está trabajando. Y Dios no va a dejar la obra negra ahí. Pero que también si lo vemos a nivel iglesia. La iglesia es edificio de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es labranza de Dios. Por tanto, Dios quiere trabajar en toda la iglesia. Pero para que Dios trabaje también en toda la iglesia, todos debemos reconocer que todos somos colaboradores. Pero para reconocer que todos somos colaboradores, si se fija cómo va en esa secuencia, debemos de dejar nuestra inmadurez. Donde no solamente en el cuerpo de Cristo yo recibo, en esa inmadurez, ay, estoy chiquito, a mí denme. No, madure. Para que Dios dé un fruto en usted, Dios produzca un fruto en usted, en su carácter, pero también lo lleve a que Dios produzca por medio de usted un fruto en los demás de bendición. La madurez en Cristo nos llevará a fijarnos en los resultados y no poner como fin los dones, los talentos, las prácticas. ¿De qué sirve un don, un conocimiento, aptitudes sin una producción efectiva como consecuencia del obrar de Dios? ¿De qué sirven los dones si Dios no está trabajando en usted? ¿De qué sirve el activismo si Dios no está trabajando en nosotros? ¿De qué sirve que hagamos muchas cosas y seguimos siendo los mismos creyentes inmaduros? De nada. La niñez espiritual estanca el crecimiento de la iglesia. La niñez espiritual estanca el crecimiento de la iglesia. Por tanto, la madurez espiritual impulsa a la iglesia a cumplir con su labor cada día. No podemos alcanzar la madurez espiritual, conocer la voluntad de Dios y llegar a una transformación por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestra sabiduría. Ahora sí, conjugándolo con todo lo que vimos en las semanas anteriores. Pablo termina el capítulo 2 diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo amonesta la inmadurez ocasionada por la falta de alimento espiritual. Pablo amonesta la inmadurez ocasionada por esa falta de sabiduría divina.
por alimentar más otros pensamientos que la misma sabiduría de Dios y alimentar otras ideas en lugar de acudir al Evangelio. Y terminamos con esta idea. Para que cada creyente pueda decir lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que cada creyente necesita es alimentarnos, estudiar, meditar, aprender la palabra de Dios con la intención de conocer a Dios y ser como Cristo. Fíjese el objetivo, ¿eh? El objetivo del creyente, hermano, es ser como Cristo. El objetivo del creyente es ser como su Señor. Levante la mano quien ya alcanzó el objetivo. Nadie. Mientras estemos en vida, nadie. Por eso todos como creyentes tenemos esta encomienda de alimentarnos, de estudiar, de aprender para madurar constantemente, para crecer constantemente y que Dios, a consecuencia de ese crecimiento, de esa intimidad que nosotros tenemos con Él, utilice nuestras vidas para dar fruto. Fruto que se va a ver reflejado primero en nuestro carácter. Como dice Gálatas, en la obra del Espíritu, en el fruto del Espíritu. Fruto que se va a ver reflejado en nuestro carácter, pero también fruto que se va a ver reflejado en lo que nosotros bendecimos a nuestro entorno y en lo que nosotros bendecimos a la iglesia. Por eso, hermano, aquí la aplicación, yo no le puedo decir a usted, hermano, es que deje de ser carnal y sea espiritual, porque no depende de usted. No depende de usted. Pero hermano, sí le puedo exhortar, maduremos en Cristo y alimentémonos de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos animas a crecer, porque en sí, Señor, tú comprendes y tú sabes la inmadurez que tenemos en ciertas áreas. Pero también, Señor, eso nos hace ver tu gran paciencia para con nosotros. Necesitamos de tu fruto, Señor, necesitamos de ti para poder tener esa paciencia con todos nosotros, con las personas que no te tienen, ser pacientes con quien no te tiene, ser paciente con quien está creciendo, que aquí estamos todos nosotros involucrados. Pero también, Señor, amonestar a quien no quiere crecer, amonestar a quien no quiere madurar, Padre. Porque lo podemos ver aquí, quien no madura impide ese crecimiento natural del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiarla. Y como dices, por medio de Pablo, de ver esos misterios y aprenderlos. Esos misterios tuyos, Señor, que has dado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros los entendamos, pero también seamos obedientes a esa palabra tuya. Gracias, Señor, porque eres paciente con nosotros. Gracias, Señor, porque también nos enseñas. Gracias, Padre Santo, porque en nuestra inmadurez hemos cometido muchos errores. En nuestra inmadurez pecamos, Padre, pero tú sigues siendo paciente con nosotros. Nuestro compromiso, Señor, es crecer en madurez para no fallarte. Crecer en madurez para dejar de pecar. Crecer en madurez, Señor, para que tú nos restaures y restaures a tu iglesia. Gracias, Señor, por esa bendición, por esa paciencia. Gracias, Señor, porque eres perseverante con nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu palabra y por el aliento que nos das en esta tarde. En tu nombre oramos, Señor, y agradecemos tu palabra. Agradecemos que ese crecimiento lo das tú. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.